Cuando hablamos de instituciones, las primeras imágenes que nos vienen a la cabeza son las de un hospital, una comisaría, un banco y hasta la misma escuela. Grandes edificios atestados de personas que van y vienen y que sin darse cuenta establecen un vínculo, un lazo. Hablando de la escuela y del aula, podemos decir que la institución como tal es una creación cultural, una creación del hombre en comunidad. Son espacios de hacer, de pensar, de conceptualizar, donde el saber académico y el saber de la experiencia se enlazan. En estos espacios acompañamos, asistimos, trabajamos con otros y también nos nutrimos. Hola, soy Mónica Duarte de Cruz Ucuatía Corrientes, profesora de educación especial, trabajo en la escuela acá en mi ciudad de educación especial y en estos momentos estamos en el jardín materno infantil Acuarela, que es de mi propiedad, en la cual les invito a que recorran y conozcan. Los oficios del lazo tienen que ver con nombrar lo que sostienen las prácticas con personas e instituciones, educadores, trabajadores del campo de salud y de territorios sociales, culturales y comunitarios. No hay práctica que no se estructure a partir del lazo con el otro y con el saber, porque si hablamos propiamente de enseñante o educadores y aprendiente o educados, hay un vínculo con eso que se ignora y que se quiere explorar. Graciela Frigerio dice que el oficio del lazo es una manera de llamar eso que va más allá de un diploma, que te dan cuando estudiaste algo, para dar cuenta de una exigencia, particularmente subrayada en estos tiempos, y que tiende a anudar aquello que anda suelto. Saber pensar al otro sin suplantar el pensamiento del otro. Saber escuchar, observar, esperar el momento oportuno. Callar, elaborar, tomar la palabra. Recibir, alojar, confiar, proponer, invitar, dar tiempo. Ofrecer algo significativo. Respetar el rechazo, insistir en la oferta. Perseverar en las búsquedas, buscar materiales para hacer andamios, buscar materiales para umbralar, objetos para cactetizar, fronteras a deconstruir. Proponer ritos de pasaje, dejar partir, eventualmente saber irse, saber renunciar al beneficio secundario, no renunciar a intentar otra cosa, esperar sin desesperar, esperar e intervenir, estudiar, saber dejarse conmover, alterarse sin descriteriarse, sostener equilibrios inestables, preguntarse, estar atento a los afectos, considerar los efectos, saber sobre límites sin volverlo coartada. Saber leer las circunstancias, los detalles, las minucias, lo desconocido. Saber tomar distancia de los discursos políticamente correctos, pero inexactos. Saber evitar el conformismo,
saber evitar las trampas de la época, hablar diversas lenguas, saber sobre lo que no se quiere saber, saber que el deseo de saber es registrado ocasionalmente como amenaza, saber tejer entre saberes, saber retomar el camino del mundo sin temer ser extranjero. La sala de aula es un invento prodigioso, milenario, es quizá el artefacto que mejor caracteriza a la escuela, y a mí me gusta que en portugués se use la expresión todavía de sala de aula y no ese classroom o la sala de clase que hay en otras lenguas, ¿no? De hecho, aquí los profesores dan aula o hacen aula y los alumnos también toman aula o hacen aula también, ¿eh? La palabra aula tiene una etimología muy interesante, significa un círculo ceremonial, pero después también por extensión un corral en el que se encierra a los niños y al mismo tiempo se los protege. Y luego en las cortes palaciegas el aula era un patio vacío donde habitaban los funcionarios que no tenían una función específica, ¿no? De ahí que Goethe, por ejemplo, era consejero áulico en la corte de Weimar. Y a mí me gusta eso porque el aula tiene algo de ceremonial, tiene algo de corral, tiene algo de cárcel y de refugio al mismo tiempo, y también tiene algo de espacio vacío sin ninguna función específica que por lo tanto puede ser llenado de cualquier cosa, ¿no? Es el dispositivo pedagógico por excelencia, es un lugar cerrado que comienza en el momento en que el profesor cierra la puerta, es un lugar para la atención compartida. El aula comienza cuando el profesor llama la atención hacia alguna cosa. Es el lugar de la voz. Hay un texto de María Zambrano muy bonito en que ella dice que el aula es el lugar de la voz donde se va a aprender de oído, ¿eh? Es el lugar de la escritura, no hay aula sin pizarra. Es el lugar de la imagen. Las paredes de las aulas son paredes que no se parecen a ninguna otra pared del mundo, son paredes en las que se puede escribir. Y son paredes en las que se pueden colgar cosas, mapas, gráficos, esqueletos, atlas de anatomía, pero también se pueden proyectar cosas. Es el lugar de los alumnos empiezan a ser alumnos en el momento en que cruzan la puerta de la sala de aula, se constituyen como alumnos en el momento en que cruzan la puerta de la sala de aula, y es el lugar del profesor, porque a mí me gusta eso del portugués, el profesor es el que hace el aula, es decir, es el que hace que el aula sea aula, pero al mismo tiempo el profesor también es hecho o constituido por esa tecnología particular, por esa disposición particular de los cuerpos, de las miradas, de las palabras y de los silencios. Y podríamos terminar esta palabra diciendo que el aula está en trance de desaparición, no solo por ese tópico de que se puede aprender cualquier cosa en cualquier lugar, por tanto ya no hay que ir a un sitio específico para aprender, sino también porque el aula se está convirtiendo en ambiente de aprendizaje, y un ambiente de aprendizaje no es exactamente lo mismo que una sala de aula. Teniendo en cuenta el lazo que creamos con los otros y ante la probable primera respuesta que podría aparecer acerca de que un aula es una habitación con un profesor que enseña a sus estudiantes, debemos decir que un aula es todo esto y mucho más. Para que el encuentro pedagógico, traducido como la interacción entre un sujeto que enseña, un saber y un sujeto que aprende, pueda ser catalogado como tal, es necesario saber que hay modos en los cuales este encuentro se convierte en sinónimo de aprendizaje para ambos, puesto que quien aprende lo hace de quien enseña y quien enseña aprende enseñando. Es necesario ese entre del cual nos habla la doctora e investigadora Graciela Frigerio, y ese entre solo aparece cuando se establece un vínculo. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Natalia Aguirre, yo soy profesora de educación especial
Trabajo como docente hospitalaria en el Hospital Civil de Curuzú-Cuatiá. Trabajo junto con mi pareja pedagógica Fátima Castillo, somos las dos profesoras de educación especial y dependemos del Ministerio de Educación de la Dirección Domiciliaria y Hospitalaria. Nosotros arrancamos a trabajar, digamos, en el hospital en el año 2018 y continuamos a la fecha con toda esta situación de pandemia no estábamos asistiendo, pero trabajamos dando clases a pie de cama. Nuestros alumnos son del nivel secundario y nosotros ingresamos al hospital, hacemos un relevamiento diario. Podemos ingresar solamente a 4 sectores del hospital y esos son el sector de maternidad, pediatría, clínica médica y traumatología. Nosotros ingresamos, detectamos los posibles estudiantes y tenemos un primer encuentro con el tutor que acompaña a este estudiante y ahí podemos verificar tanto los datos del estudiante como la escuela a la cual asiste. Nos ponemos en contacto con la escuela y hacemos el nexo entre el contenido y este estudiante. A su vez, cuando tenemos todos estos datos, vamos a nuestra carpeta de actividades y depende del nivel en el cual se encuentra este estudiante, impartimos educación a pie de cama. Como no tenemos espacio físico, junto con mi compañera nos trasladamos de un lugar al otro con los libros, con afiches, con fibrones, dependiendo de la actividad propuesta para ese día. Comúnmente la actividad empieza y termina en el día porque estos estudiantes están muy poquito tiempo internados en el nosocomio. Entonces nosotros ingresamos un día y al otro día ya no los encontramos. Entonces la actividad comienza y termina en el día. La verdad que estamos muy a gusto trabajando en el hospital. Siempre fuimos muy bienvenidas, tanto por el directivo, la doctora González, como todo el equipo que trabaja en el hospital, enfermeros, equipo de limpieza, todos. La verdad que todos nos recibieron muy bien y ahora estamos prontos a retomar la presencialidad. ¿A dónde está el secreto? Acá. En el pensamiento. Ustedes tienen que pensar, elaborar todo para que no falle lo que van a hacer. Hay muchos para qué es de la enseñanza, porque hay muchos sentidos. Atrás de la enseñanza de distintos profesores hay distintos para qué lo están haciendo. Ajá, y el barco entonces necesita mucha agua. Sí. ¿Nosotros podemos tener barco acá? ¿A dónde? En el mar. En el mar. ¿Y qué es el mar? Puede ser para que los alumnos aprueben los exámenes, para que tengan éxito en la vida, para que desarrollen una forma de pensamiento, para que crezcan personalmente. Soy de esta manera, soy de aquella manera. Tengo esta manera de ser, esta forma de ser. Dediquemos un tiempo y pensemos cuáles son. Dice 2 por 2 es 4. Le falta el palito a la E, fíjate. Si no sería miércoles. Y es miércoles. Una pregunta sincera. ¿Había alguien que no supiera sobre los ciclos de fertilidad? ¡Tatán! Yo lo exagero mucho, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Por ahí lo mejor que le puede pasar a un niño o a un adolescente es pasar por personas que contesten de manera auténtica, honesta y comprometida a esta pregunta, pero de distinta manera. Gato. ¿Qué dice entonces? Gato. Porque es bueno ser yo misma y reconozco todos mis aspectos, necesidades y habilidades. Soy amiga de mi cuerpo y me gusta lo que pienso, aunque a veces cometo errores. La enseñanza consiste en generar ese camino, generar que al final del proceso dos sepan lo que al principio sabía solamente uno. Es muy bueno lo que ha puesto mamá. El aula es un espacio dentro de una institución en el cual se imparten conocimientos, enseñanzas, aprendizajes educativos y también todo lo que tenga que ver con los vínculos. La parte emocional es algo muy importante, llegar a las familias, congregar a las familias, escuchar, atender y el vínculo también que se genera con los propios compañeros dentro de la institución.
El aula es un lugar donde se comparten infinidades de conocimientos, de experiencias. Quizás en algunos momentos por ahí es triste, también pueden ser alegres, emotivas. Cada día, el día a día en realidad que nosotros hacemos en el aula es muy importante. Nos encontramos en situaciones vulnerables en muchos casos. Trabajamos con niños, en este caso acá en el jardín a temprana edad recibimos niñitos de 2, 3 y 4 años, cada uno con su historia, ¿no es cierto? Familiar, extraescolar. Entonces el aula es fundamental, el aula es algo, yo creo que es el corazón de toda institución. Por las aulas pasan muchas vivencias, se genera todo el aprendizaje en el aula. Por supuesto que después eso se va a volcar, ¿no es cierto? Cada uno en su medio, donde se rodea, los niños llevan aprendizajes a sus casas, que de luego son devueltas cuando los papás nos comentan que a través de los niños qué cosas ellos también van cambiando de rutina en la casa. Así que por eso el aula es el corazón de toda institución. Ahí se genera todo, ¿no es cierto? El idioma se pierde. Los chicos ya no hablan la lengua wichí. Yo quería darle clase de apoyo a ellos para que no se pierda el lenguaje, digamos. Siempre me gustó ser maestra. Bueno, y con respecto a qué es el aula, para mí el aula es el espacio donde se comparten emociones, se comparten vivencias, experiencias, más allá del contenido que uno tenga pensado. Es una palabra tan amplia y que ha mutado tanto en todo este tiempo, y esta pandemia también nos ha interpelado, ¿no? A pensar qué es el aula hoy para nosotros. Y bueno, para mí el aula hoy es eso. Es un conjunto de emociones, de compartir experiencias, porque hoy también en esa comunicación y contacto con los estudiantes, ese traspaso o ese impartir educación no solo está basado y está pensado en el contenido, sino también en ese contextualizar todo hoy para que tenga mayor impacto y sea como más potente para que este alumno y este estudiante pueda aprender a través de sus intereses, de sus gustos, tener en cuenta más que nada hoy eso, ¿no? Y por otro lado, nuestro lugar de trabajo hoy es el aula hospitalaria, que en realidad nosotros somos aulas satelitales, y esa aula tiene que ver con la habitación donde se encuentra este estudiante, que a veces el estudiante no está solo, está acompañado por otros pacientes, y esos otros pacientes no son estudiantes. Entonces es ingresar, dar clase a pie de cama, justamente ponernos al costado de su cama, llevar nuestros cuadernos, nuestros libros, buscar un espacio donde poder pegar un afiche para poder explicar un tema, siempre teniendo en cuenta lo que el alumno está dando en su escuela de origen. Porque este alumno, si bien pasa por la modalidad hospitalaria, no es alumno de la modalidad, es alumno de su escuela de origen. Nosotros simplemente lo que hacemos es asegurar su trayectoria educativa, tratando de mantenerlos activos en esta noble tarea, ¿no? de educar. Entonces, queremos eso, que no pierda continuidad en este aprendizaje. Entonces, impartimos educación a pie de cama, nosotros llevamos los materiales. El año pasado, que comenzó todo el tema de la pandemia,
nos propusimos con mi compañera trabajar con material multimedial. La modalidad nos provee de tablet y de casco de realidad aumentada, entonces empezamos a investigar un poco de qué se trataba todo eso para poder llevarlo a cabo y poder implementarlo dentro del hospital. Por suerte, el hospital cuenta con Wi-Fi en todos los sectores, entonces nos facilita mucho más la tarea, ¿no? Los alumnos, la verdad que utilizando todas estas herramientas digitales y virtuales, hace que nuestra actividad sea como mucho más llevadera y amena, porque justamente estamos trabajando con instrumentos y recursos que son de su interés, como ser el celular, una tablet, una notebook. Así que la verdad que estamos muy a gusto, tenemos todos los recursos y todo al alcance de la mano, y solo nos queda y nos resta poner nuestro granito de arena y poder aportar a esta trayectoria y continuidad educativa de este alumno. La enseñanza tiene algo de olvido. O sea, olvidarse por momentos de lo que pasa afuera y poder estar junto con el otro disfrutando de algo, aunque sean instantes. Yo creo que uno no tiene que pretender que estén todos atendiendo todo el tiempo, los 40 minutos, los 80 minutos. Yo creo que con instantes eso alcanza. Pienso en la idea de la docencia como un trabajo ético. ¿Y qué quiere decir cuando pienso en un trabajo ético? Quiere decir en poder atravesar las sensaciones que tenemos muchas veces de endurecimiento, de molestia, de bronca, de atravesarlas para poder hacer algo con eso y sentirnos más protagonistas. No juzgarlas y decir, yo no tendría que sentir estas dudas, yo no tendría que sentir este malestar. Lo sentimos y muchas veces lo sentimos. Póngame un 10, señor. Ahora, el querer estar ahí es una de las certezas quizás de un maestro.